El cazarrecompensas cesarniano, uno de los personajes más delirantes, desenfadados, originales, únicos y irrepetibles de DC, cumple 40 años en este 2023. Lobo, que actualmente es un miembro de la Justice League of America creada por Batman en Rebirth, es un rara avis que encarna el éxito de un personaje creado como recurso esporádico, convertido en una estrella que brilla entre superhéroes pero que nunca, al menos no hasta ahora, ha pretendido ser un superhéroe. Ni un villano, más bien un antihéroe que juega cómodamente en los dos bandos. No vamos a descubrirlo, pero vamos a rememorar de dónde viene. Lobo es el único de su especie, y no solo porque aniquilar a todos los cesarnianos, habitantes de su planeta natal para poder presumir de ser único. Su carácter, sus actos, su razón de ser no tienen igual en el universo DC. Es un personaje tan poderoso como Superman, con unos poderes de regeneración e invulnerabilidad que le hacen prácticamente indestructible, pero no ha sido nunca un superhéroe entregado a la lucha contra el mal, pues no fue creado con ese propósito. Fue, desde el principio, un mercenario que disfruta matar. Posteriormente, con su propia serie, escrita íntegramente por Alan Grant en una época, la década de los 90, en la que se buscaban constantemente fórmulas para reinventar el género, pasó a ser un personaje que parodia el género superheroico, con un tono distinto a otros personajes como John Constantine y Tommy Monaghan, que triunfaban con los títulos Blazers y Hitman, con un marcado tono diferenciador respecto a las cabeceras clásicas de DC. Sus historias, sobre todo en sus inicios, eran aventuras autoconclusivas, delirantes relatos cargados de violencia y un humor tan negro que llegaron a convertirlo en uno de los nombres más populares de DC Comics. Pero antes de convertirse en el B10 de la compañía, su primera aparición tuvo lugar en Omega Men número 3 en junio de 1983. Esta fue la primera serie dedicada a los héroes de la resistencia del sistema solar de Vega contra la Ciudadela. Vamos a repasar esa historia que es el génesis olvidado del personaje. El protagonismo de Lobo fue determinante en ese número, pues aparecía junto a su compañero Bedlam asaltando la nave nodriza en la que viajaba Calista rumbo a Euphorix, su planeta natal, creyendo que estaba siendo invadido por fuerzas de la Ciudadela que habían logrado superar su escudo de fuerza. En las últimas páginas se revelaba que todo había sido un engaño perpetrado por Harry Hogan para hacerlo salir de su guarida, siendo la idea inicial de sus enemigos asaltar su nave por el camino, gracias a la intromisión de la pareja de mercenarios. Durante el abordaje, Lobo y Bedlam terminaban con la vida de varios Omega Men, demostrando una brutalidad enorme, una sangre muy fría a la hora de matar, caminando con seguridad y una aplastante superioridad. En la primera intervención de Lobo, este mataba a Umbek, un desconocido personaje que en pocas viñetas había sido presentada su entrañable historia. La manera en la que lo hace es una perfecta carta de presentación para lo que más adelante demostraría este personaje. Le da un golpe en la nariz y el cartílago se le hunde en el cerebro, atravesándolo y reventando el cráneo. Allí estaba Lobo. La manera en que hacía prisionera a Calista fue muy original, pues esquivaba los poderes telequinésicos de esta gracias a unas criaturas que había introducido en la nave, unos pequeños seres que se alimentan de energía. Así, al usar sus poderes, dichas criaturas acudían a ella como fuente de alimento, dejándola inconsciente. Era un número tan intenso que este enfrentamiento se mostraba como uno de los momentos más dramáticos de la serie hasta la fecha. Al ser secuestrada la mujer de Primas, el líder de los Omega Men, entonces no tenía la estética heavy tan característica, sino que vestía un traje ceñido de una sola pieza, con mangas completadas con guantes de color morado predominante y naranja en el hombro derecho y pierna izquierda. No iba con sus famosas cadenas y gancho, ni ninguna otra arma, pero ya viajaba con una moto espacial alienígena por el universo, sin necesidad de oxígeno para sobrevivir, una habilidad que ha mantenido. Como última curiosidad, en este número no se mencionaba su nombre. Tuvo 6 apariciones más en esta serie, de manera esporádica, llegando a cambiar de bando y a convertirse en un aliado de los Omega Men, al considerar que la Ciudadela había incumplido su contrato. La última de ellas fue en abril de 1986, en el número 37, penúltima antes de la cancelación de la serie. Durante esta época, Lobo era miembro de la raza velorpiana. Los velorpianos eran difíciles de matar, ya que poseían la capacidad de replicarse a sí mismos de cualquier lesión, salvo la vaporización completa. Esto condujo a las superpobras Ion y un legado de codicia. Los Ions eventualmente dieron a los velorpianos un veneno que los llevaría a su caída. Lobo fue el único sobreviviente, contratado por la Ciudadela para atacar a los Omega Men. Lobo se sintió traicionado cuando no se le confiaba capturar a Tigorrel solo. En venganza, ayudó a los Omega Men en su lucha. La última historia del sistema estelar de Vega terminó con Lobo tomando el contrato con su ex compañero, Bedlam.
Posteriormente llegó a formar parte de Legion, al convertirse en un miembro de la fuerza espacial liderada por Bril Dox. Su primera aparición fue en Legion número 3, donde ya lucía una imagen similar a la que hoy en día conocemos. Además, su origen fue modificado pasando a ser el célebre cesariano asesino de la población de su planeta. En total apareció en 59 números, entre abril de 1989 y septiembre de 1994, en el número 70. Más tarde, apareció en la serie sucesora Rebels. Durante este tiempo, empezó a protagonizar sus propios títulos. Un personaje que demostró el potencial de su personalidad, las posibilidades de su fuerza y su peculiar carácter. Ya en las páginas de Z Omega Men y sobre todo en Legion, no podía quedarse sin protagonizar historias propias. Su primer título en solitario fue Lobo Celeste Cesarian en 1990, de 4 números. Él recibe el encargo de Legion de escoltar a una anciana cesariana que resulta ser una profesora suya del colegio a la que debía de mantener viva a pesar de lo mucho que la odiaba y esta lo irrita. Constantemente, después de vivir con ella un sinfín de situaciones que le sacan de quicio, la mata retorciéndole el cuello justo cuando llega ante la presencia de Bril Dox. Estaba escrita por Alan Grant y Keith Giffen y dibujada por Simon Bisley. Fue la primera aventura bajo el título de Lobo y, obviamente, gustó tanto que encadenó otras miniseries hasta llegar a tener su propia cabecera regular. El éxito de Lobo reside tanto en el tono macarra del personaje como en la habilidad de Alan Grant y Keith Giffen de saber reírse sanamente del género de los cómics de superhéroes. Las historias estaban por encima de la seriedad y la épica del resto de títulos. Su primera serie regular se estrenó en diciembre de 1993 y se alargó durante 64 números más un número 0 y un número 1000 entre 1993 y 1999. Grant escribió íntegramente los 66 números que componen Lobo, llegando a ser suyo el personaje. Aquellos 6 años son los que pueden considerarse la edad de oro de Lobo, con una gran lista de historias hilarantes, macabras, cachondas, cañeras, macarras, allá donde la imaginación de Grant Giffen llegase estaban las aventuras de Lobo y el adjetivo que se te ocurra para calificarlas estará bien pensado. Personalmente, una de mis favoritas es la acontecida en el número 50, titulado The Heroes Dante. Es un relato violento en el que queda demostrado que Lobo es, sin lugar a dudas, uno de los personajes del universo DC más poderosos. Tras un desencuentro de opinión con Flash, decide clavarle en el cráneo su gancho y matarlo. A partir de ahí, se desencadena una avalancha de ataques hacia Lobo por parte de miembros de la Liga de la Justicia, terminando todos favorablemente hacia el cesariano, que usa todo su arsenal armamentístico y estratégico durante la batalla. Ni que decir que mata a todos los principales héroes de DC, por lo que el impacto que tiene en una primera lectura es tremendo. Hasta mata a Superman, por aquella época, convertido en el ser de energía eléctrica azul. Otra de las lecturas esenciales es el arco Seol Nu Non-Violent Adventures of Superboy entre los números 60 y 62, lleno de metaliteratura. Una decisión editorial convierte a Lobo en buen chico, transformándolo en Superboy, un héroe convencional que se comporta contra sus instintos naturales como debe hacerlo un héroe. Una auténtica parodia maestra acerca del género y, como decía anteriormente, un saber reírse de sí mismo de la manera más constructiva posible. Es obligatorio recordar el enfrentamiento que tuvo con Superman. Ambos encarnaban los dos personajes más poderosos del universo DC, con maneras de ser totalmente contrapuestas, mientras que, por todos es sabido, Superman solo lucha como último recurso, anteponiendo siempre el diálogo y la conciliación al enfrentamiento físico. Lobo prefiere hablar menos y golpear más. La cara y la cruz, el yin y el yang, por ello su cara a cara fue un momento deseado por todos, siendo un momento tan célebre que hasta tuvo una adaptación en la serie televisiva Superman Animated Series. También es entrañable, aunque con un toque totalmente distinto, la historia que protagonizó en Aquaman Vol 5, Abril, A Purpose in Life, en aquel número, publicado en diciembre de 1994. Cesariano y Atlante cruzaban sus caminos durante la misma misión, rescatar al delfín Porm. Una de las características más carismáticas de Lobo es su incondicional amor por los delfines, más grande que el que pueda sentir hacia cualquier humano. Por ello, una aventura protagonizada junto al Rey de los Mares es algo más que un simple cómic. Era además en la época en que Aquaman llevaba barba, melena y un arpón en lugar de su brazo izquierdo, por lo que su aspecto había sido endurecido y verlo al lado de Lobo hacía una estampa muy impactante. Tras el final de su serie regular, durante años protagonizó un buen número de miniseries de 4 o 6 números, preferentemente, además de realizar apariciones en muchas otras series y crossovers del universo DC. En 2014 se estrenó una nueva serie propia de Lobo, de Caleb Van y Riley Brown, que constó de 13 números, con una imagen rediseñada por Kenneth Rocafort tan renovada que perdió la esencia del personaje. Quedó totalmente desprovisto de la estética y el carácter del personaje de Alan Grant.
lo cual le supuso unas críticas generalmente negativas, aunque habrá quien disfrutara de su lectura y su pronta cancelación. En el inicio Deribed ha tenido un regreso hacia su esencia y ha traído la sorpresa de convertirse en miembro de la Justice League of America, del equipo dirigido por Batman. Su presencia resulta un contrapunto al carácter del hombre murciélago y una nota diferenciadora del resto de compañeros. Su papel no convence a muchos, pero gusta bastante. Muchos han sido los títulos de historias cortas protagonizadas por Lobo, con aventuras para el recuerdo, reinando siempre la brutalidad y el humor negro bien entendido. Lobo S. Back 1992, del equipo formado por Alan Grant y Keith Giffen y dibujada por Simon Bisley. Lobo recupera su actividad como cazarrecompensas para distanciarse de las heroicidades de Lian y recibe la misión de atrapar a un asesino igual de loco que el llamado Lo, autoproclamado el más malo de todos los tiempos en la galaxia. Las cosas no le salen bien al principio y quedará en una complicada situación a disposición de la otra vida. El cielo no lo tendrá y el infierno no lo quiere. A través de un entretenido viaje en el tiempo con peripecias que le llevan a reencarnarse en una mujer y una ardilla, regresará a la Tierra para terminar con Lo. Lobocop, de Alan Grant y Martin Eman. Lobo se ha muerto accidentalmente y un grupo de científicos retorcidos deciden que sería el sujeto perfecto para un experimento consistente en crear el arma definitiva de la policía. Salvando el cerebro trastornado y colocándolo en un cuerpo de robot, el último cesariano se convierte en Lobocop. Hilarante parodia del clásico Robocop, esta historia realiza una mirada sátira hacia el enfoque de Lobo con respecto a la aplicación de la ley con un universo lleno de perpetradores y transeúntes, inocentes sujetos a la forma tan sutil de dispensar justicia de Lobocop. Violencia y parodia. Lobo Unbound, miniserie de 6 números, de Keith Giffen y Alex Orley. Encontramos a Lobo hundido como un cazarrecompensas intergaláctico, pero convencido de volver a la cima al hacerse coronar como el asesino de masas más grande jamás conocido. Una tremenda historia de reencuentro personal. Lobo, Gladiadores Antiamericanos, de Alan Grant y John Wagner. Una de mis favoritas, con Lobo participando en una parodia del programa Gladiadores Americanos con la verdadera intención de patear traseros, por el objetivo de unas vacaciones de un año para 2 personas en el Palacio del Placer en Walt World. Un bazooka de piedras preciosas, todo el oro que puede llevarse de las bóvedas de Gaza y el planeta Sarotei. Pero a Lobo le da igual un planeta y cualquiera de los premios. Solo le importa lo que ha venido a hacer, que es lo suyo. La lista de miniseries protagonizadas por el cesariano es muy grande. Curiosamente, es un personaje que ha sobrevivido gracias a este formato de historietas. Aparte de sus delirantes y violentas apariciones en tantas series, es un personaje que nunca deja indiferente. Por ello, presenta una lectura muy agradecida, pues siempre puedes ir picoteando de sus muchas historias, que seguro te harán disfrutar y pasar un rato divertido.